Pobrecito aquel. Estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas no indicadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente tal vez pudieron haber matado a alguien y él solo andaba ahí por ahí caminando, pero estaba en el momento equivocado. O estaba en compañía de ellos, aunque no estuviera haciendo algo malo, pero las debía, y por estar en el momento, en el lugar incorrecto, muere. Cuando llegamos a las coordenadas espirituales correctas, cuando nos ubicamos correctamente en el espacio-tiempo, en el reino suceden cosas asombrosas. Te activan, te promueven, te revelan, entras al plan primario del Padre, que ha sido escrito desde la eternidad para tu vida. Yo quiero darte el primer ejemplo, y quiero aprovechar el tiempo para que después se pueda orar por las peticiones. Aquí voy a entrar a la historia de Moisés. Diga conmigo, Moisés. En Éxodo capítulo 3, ustedes pueden ver cómo fue llamado Moisés para que fuese el libertador de Israel de Egipto. Yo voy a leer en este momento del versículo 1 al versículo 6. Éxodo 3, del 1 al 6. Reina Valera al 60 voy a utilizar. Y la Biblia comienza diciendo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos algo que aconteció en la vida de Moisés. Comenzó a caminar y sus pasos le encaminaron a la coordenada espiritual correcta, al punto donde a él le iban a revelar su diseño. Dice que él, cuidando las ovejas de su suegro, se fue caminando hasta llegó a Horeb, el monte de nada menos y nada más que de Dios. Pero quiero darte un contexto. Nosotros muchas veces tenemos que pasar por muchas circunstancias de nuestra vida que no entendemos. Por ejemplo, Moisés. Moisés había tenido 40 años en Egipto. Había vivido 40 años como príncipe de Egipto. No como alguien por ahí, no, era príncipe de Egipto. Él se rozaba con lo de hasta arriba de Egipto. Pero no había llegado el momento, o sea, el tiempo. Y no estaba él posicionado en el lugar correcto. Muchas veces el Señor permite circunstancias de nuestra vida para que nos movamos de donde estamos. Muchas veces estamos en la solvencia de nuestra vida. Y en ese momento de solvencia de vida, lamentablemente, podemos decir, no necesitamos de Dios, estamos muy bien. Pero cuando el Padre tiene misericordia de nosotros, comienza a traernos a la coordenada donde Él quiere que estemos, al lugar donde Él quiere que estemos, en el tiempo que Él quiere que estemos. Porque no solo pasó 40 años como siendo de las altas esferas en Egipto, sino luego pasa 40 años en el desierto. Dos cosas totalmente distintas. Allá donde lo tenía todo, donde tenía los manjares que comía el faraón, ahora está en otro ambiente. Un ambiente de desierto donde probablemente le están formando otro tipo de enseñanza, le están dando otro tipo de enseñanza. Moisés era letrado. Él tenía un problema en el habla, pero no quiere decir que no tuviera la inteligencia. Él era un hombre inteligente porque era de los príncipes de Egipto. Miren lo que nos han dejado ellos de legado histórico. Egipto es una de las grandes civilizaciones. Y él, al ser de las altas esferas, tenía un amplio conocimiento de las artes, de la ciencia de Egipto. Pero luego eso le iba a servir. En su momento le iba a servir esa preparación, pero tenía que pasar por el desierto.
A muchos de nosotros la preparación en el desierto no nos gusta, pero la tenemos que pasar. O sea, no hay un antídoto para que no pasemos en el desierto. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto. Y no solamente lo lleva al desierto para que camine y que esté ahí, sino que lo lleva para que cumpla 40 días de ayuno. Bendito Dios que a nosotros no nos han llevado a que cumplamos ayuno al desierto. Pero veamos las circunstancias, porque uno dice, es que a mí sí me está yendo mal. No, hombre, enfócate que este proceso de tu vida es porque te van a llevar a otro nivel. Pero tal vez te están jalando a las coordenadas específicas. Entonces, llevamos a un señor llamado Moisés, ya señor adulto de 80 años, dirigiéndose al encuentro con Dios, a las coordenadas donde el Padre se le va a revelar. ¿Cuánto tiempo pasó? 80 años. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y tú cuánto tiempo llevas de prueba? Tal vez llevarás, ¿qué? 7 años puede ser. No, hermano, yo tengo 3 días. Y ya no aguantas. No, yo sí llevo tiempo, hermano. Sí, ya voy a cumplir el año. ¿Y eso qué? ¿Me vas a asombrar con el tiempo que llevas? No me vas a asombrar, porque cada quien tiene un proceso distinto, un trato distinto. Aquí no es de que estemos todos cortados bajo la misma tijera. Así dice el dicho, todos hijos, todos entrenados. No, pero en el reino, el Padre actúa con cada persona diferente, porque cada quien entiende diferente. Entonces veamos, 80 años pasan para que Moisés llegue al punto donde Dios lo quería. ¿Y cómo fue? Dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. El versículo 2, en el lugar, cuando llega a las coordenadas espirituales, donde el cielo y la tierra se unen. Le voy a poner un ejemplo. Alguien que vio eso en un sueño fue Jacob, ¿sí o no? Dice que Jacob se acostó, y cuando se acostó dice que comenzó a soñar una escalera que topaba de la tierra al cielo, o del cielo a la tierra, donde subían y bajaban ángeles. Cuando él se despertó, digo, esto es puerta del cielo. Se despertó escandalizado porque todavía no había llegado el momento de él. Pero llegó a la coordenada, llegó al lugar donde tenía que estar en el encuentro, pero no era el tiempo. También puedes estar en el lugar correcto y decir, Señor, yo estoy en la iglesia, yo estoy dándole para adelante, yo estoy ayunando, yo estoy orando, pero no veo, Señor. No ha llegado tu tiempo. Estás en la coordenada, pero no ha llegado tu tiempo. Pero regresemos. Versículo 2 de Éxodo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, aleluya. Cuando llegas a las coordenadas correctas, lo que primero te hacen es sensibilizarte. Porque te van a sensibilizar para que escuches la voz de Dios. Cuando en realidad no escuches la voz de Dios, guíate, creo que estás en las coordenadas equivocadas. Pero si escuchas la voz de Dios, quiere decir que vas por buen camino. Aleluya. Por eso ten cuidado a que le prestas atención. Ten cuidado qué es lo que te ministra. Ten cuidado también qué palabras reciben. Porque muchas veces te doy palabras de mi alma. O porque yo sé tu contexto de vida, te digo lo que quisieras tú oír. Pero ahí te estoy manipulando el alma.
Por eso es de que yo a veces yo le digo al Señor, Señor, háblame. Y si vas a utilizar a un hermano de la iglesia, que use un segurito que tenemos entre tú y yo, si me menciona esto o esto, ahí está, esa es nuestra contraseña. Porque tan fácil es que se levanten charlatanes y que den palabras porque el otro les sopló. Ya vas a salir de eso, dice el Señor. Y me comienzan a recetar qué es lo que está viviendo. Y es que tienes esto, y es bien. Y la palabra se ve bien. Pero de repente, no es el tiempo que se la den. Porque todavía tiene que estar en el proceso. Tiene que abrir el entendimiento, los oídos, y poder escuchar al Padre cuando Él te habla. Por eso, retroceda un poquito. Ten cuidado con las palabras que te dan. Porque varias podrían salir del alma de las personas. Y lo que hace la palabra del Señor muchas veces cuando el Padre te habla, a veces no es el hurra y el viva que queremos escuchar. Bien hecho, siervo. Aunque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Muchas veces la palabra del Señor que viene a nuestra vida es para desnudar las cosas malas que tenemos aún. Porque vean el versículo 5, le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. O sea, la palabra del Señor te tiene que formar. La palabra del Señor no va a cuchuchar tu pecado. La palabra del Señor siempre va a venir y decir, eso es negro y eso es blanco. Esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Por eso es indispensable que estemos en el lugar correcto, porque en el lugar correcto nos van a decir, sin santidad nadie verá al Señor. En el lugar que no es correcto te van a decir, no, hombre, ya vas a salir de esa. Dale, poquito a poquito, déjalo. Es que así es. La palabra del Señor siempre nos va a traer esa certeza a nuestra vida. Entonces el caminar de Moisés no era tan correcto, ¿verdad? Porque dice, quítate el zapato, quítate el calzado, porque todavía tienes polvo de tu pasado. ¿Cuántos no queremos soltar nuestro pasado? Siempre agarramos la capa del pasado y vivimos con el pasado. Suelta la capa del pasado. Y no la dejes ahí a cierto punto para volvértela a poner. El pasado es pasado. No te va a cantar la canción, ya lo pasado es pasado, que te vas a poner a llorar, no. Sino que lo pasado es pasado, porque el Padre de todas las cosas, he aquí, las hace nuevas. Entonces vive la nueva vida, la novedad de vida. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando no hay santidad, te da miedo entrar a la presencia del Señor. Cuando se oye ya que el ambiente está alegre, mejor veo qué hago porque ya me da miedo. Bendito Dios que aquí no es el caso este. Pero alguna vez te vas a dar cuenta que la gloria está y muchos se van mejor. Yo me recuerdo muy bien y te voy a hablar de mí. Y no acostumbro mucho a hablar de mi persona porque siempre me gusta hablar de Él, porque yo predico a Cristo. Pero te voy a dar este ejemplo que viene ad hoc. En la iglesia donde nosotros nacimos, la iglesia donde nosotros comenzamos a dar nuestros primeros pasos de fe, me recuerdo que en alguna ocasión llegó un poderoso profeta. Y les digo por qué, porque yo sabía el contexto de algunos de por ahí. Y cuando comencé a oír que la palabra de Dios dice, Señor, y le comenzó a decir todos sus zapitos al sol, dije, santo Dios. Y de ahí comenzó con el otro que sabía el contexto, santo Dios. Por ejemplo, yo tal vez estaba sentado donde está aquel, en un mezanil. Y comenzó,
Ay, yo no me quedé sentado, yo me tiré debajo de la silla porque no quería que me tiraran mis cositas al aire. Así pasa, muchos cubren su rostro, muchos mejor se van y no resisten la presencia de Dios. ¿Sabes cómo puedes ir viendo los frutos de las personas? Decir, vamos al ayuno, te invito al ayuno. Ay, fíjate que tal vez de repente, a lo mejor, quién sabe, ¿va? Le sale el síndrome de la chimoltrufia. Como dicen una cosa, dicen otra. Pero invítanos a las cosas espirituales. No seamos así muy masajes, decir solo el ayuno. Pero invítalo a otras cosas. Y por los frutos los vas a conocer. Si son lo mismo cuando se hacen las cosas de Dios que cuando está afuera. Tremendo, ¿verdad? Cuando no hay santidad, te entra miedo. Cuando entras a la presencia del Padre, al lugar santísimo, donde nos dio acceso Jesucristo, aleluya. Moisés debía quitarse el calzado. Si tú llegas a la coordenada correcta, ten por seguro que lo primero que te va a pedir el Padre, que comiences a dejarlo mal. ¿Cómo vas a saber tú que estás en la posición correcta, en la coordenada correcta espiritual o en la coordenada del reino? Que te comienzan a decir las cosas que te van a doler y que te van a caer mal. Pero te está hablando el Señor porque las tienes que dejar, porque te ama. Y recordemos que nosotros somos martillados con la palabra, no somos sobados con la palabra, sino que nosotros somos formados a martillazos, a golpe. Y qué bueno que sea bajo la palabra del Señor. No porque yo les quiera poner cargas que ni yo mismo puedo llevar, porque eso pasa también con muchas iglesias, que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, los líderes. Yo te voy a poner la carga que está en la palabra del Señor, y confío que esa palabra va a ser, esa carga que vamos a poner es como dice su palabra: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque tú vas a estar completamente enamorada del Señor, y entonces vas a hacer las cosas porque le amas. Y no te va a costar dejar las cosas que tienes que dejar porque le amas y estás enamorada de Él, aleluya. Enamorado de Él, aleluya. Ya vemos dos varones por acá. Bendito Dios. Entonces, cuando llegamos a la posición correcta, tenemos un encuentro con el Señor, se nos revela, le escuchamos y nos comienza a quitar las cosas que tenemos que dejar. Por último, el versículo 10 del capítulo 3. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué con eso? En el primer punto te he dicho que en las coordenadas correctas te van a ubicar dentro del reino. Y para estar dentro del reino se necesita santidad. Segundo, ¿qué más te he dicho en este primer punto? Que así como nos van a llamar a santidad, también nos van a promover. Y a Moisés lo están promoviendo para que haga una labor en el reino y sacar, en este caso, a Israel de Egipto. Ese es el primer punto. Segundo punto, o inciso B: en las coordenadas correctas encuentras misericordia. Si algo sí tiene mi Padre, es que es lleno de misericordia. Dios es bueno, aleluya, gloria a Dios. Y Juan 8, del 3 al 11. Yo voy a leer la versión Biblia de las Américas. Juan 8, del 3 al 11. En las coordenadas correctas encontramos misericordia. Versículo 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Aquí tenemos que tomar el contexto de esto. Hoy se presentan los que ayer le decían engañador. Vean ustedes la secuencia bíblica y lean para atrás y se dan cuenta que los mismos le están diciendo, tú eres un engañador. Pero hoy ya le traían una presa y lo querían tentar. Y entonces venían y tenían una mujer adúltera. Según la ley de Moisés tenía que morir a pedradas. Lo estaban poniendo a prueba. ¿Y qué sucede aquí? Aquí le dicen ellos, maestro. Y ayer era engañador, pero hoy es maestro. Le querían tentar. Ay. Pero vean cómo es precioso el Señor. Porque muchas veces vamos a la coordenada correcta, al lugar correcto, y nos dejan llegar ahí. En este caso a ella la llevaban. O sea, ella no iba, qué bueno, voy a llegar, aquí está el Señor Jesús, amén. No, ella la llevaba. Y me imagino que no la llevaban en un buen estado. Pero muchas veces el Señor va a hacer misericordia y va a permitir varias cosas en tu vida, porque en la ubicación correcta te vas a tener que despojar de cosas que tienes que dejar. En este caso, muchas veces tiene que salir a luz tu pecado. Y eso sí no nos gusta muchito. Muchas veces tiene que salir a luz tu pecado para que puedas alcanzar misericordia. Versículo 5 al 11. Versículo 5 dice, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Muchas veces tiene que salir a luz tu pecado. ¿Pero por qué va a salir a luz? Porque el Padre te va a hacer misericordia. Si no sale a luz tu pecado, lo vas a tener oculto siempre. Recordemos que la palabra del Señor dice, el que confesare sus pecados, ese alcanzará misericordia y va a prosperar. Entonces creo que tenemos que tener un contexto que no nos guardemos cosas. Mejor cuando estemos en la presencia del Señor, dile los pecados que has cometido, Señor, este, y por los que no me recuerdo, perdóname. Versículo 6. Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Ahora díganme, ¿qué creen ustedes que estaba escribiendo en la tierra? No lo dice la Biblia. Pero lo que sí es cierto es de que la única vez que se dice que él escribió. Aquí pueden salir toda clase de teorías. Es que él estaba escribiendo los pecados de cada uno, que él estaba haciendo tal cosa. La cosa que él se puso a escribir. Y él seguía escribiendo, estando ahí. Y entonces le insistían, dice el versículo 7. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Unos minutos antes esta mujer estaba condenada a muerte, pero se la llevaron a Jesús a la posición correcta y recibió misericordia. Y este mensaje lo voy a partir en este momento. Solo déjenme concluir esta idea. Versículo 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Aleluya. En la posición correcta del reino vas a encontrar la misericordia de tu Padre. Aleluya. Vas a encontrar la infinita misericordia. ¿Y por qué?
qué te digo que voy a partir? Que ahorita el Señor me dijo que partiera este mensaje. Porque muchas veces nosotros hemos figurado como la mujer adúltera, en la cual hemos recibido misericordia. Y qué bonito, que el único que nos podía tirar piedras, Él no lo hizo. Él tuvo misericordia. ¿Cuántos han recibido esa misericordia del Señor? Pero como voy a partir este mensaje, ahora tú, yo, ya no somos la mujer adúltera. Ahora nosotros somos el público que tenemos piedras. Y muchas veces sí agarramos tepuntes bien grandes y nos convertimos en jueces de los demás. Y no asumiendo que el único juez es nuestro Padre. Y te voy a decir algo que ahorita nos está diciendo el Señor. Que el trigo y la cizaña van a crecer juntos y de nosotros no es el arrancar las cosas. Hagamos misericordia cuando tengamos que hacer misericordia, porque recibí misericordia. Pero no tengamos el dedo ligero para acusar a las personas. Yo no sé por qué el Señor me lo está colocando en mi corazón, pero tal vez tenemos que hacer misericordia. Pero no, nosotros agarramos hasta tal vez la que ni aguantamos solo para poderte tirar, solo tirarse encima. Yo sé que tienen conflictos dentro de su corazón. Y aquí pueden estar muy riéndose, muy alegres, pero hay cosas que tienen que perdonar. Y si el mensaje lo tengo que terminar en este punto, yo lo voy a terminar. Pero quiero que el Espíritu Santo toque tu corazón y que te diga: suelta la piedra, hombre. Suelta la piedra. ¿Qué te han hecho? A veces te han dañado, te han hecho cosas malas, te han herido. Pero creo que hoy es una mañana también de soltar las piedras. Nosotros queremos ser la víctima, la que le hace misericordia. Sí, aquí yo pequé, Señor, pequé, sí, yo pequé. Pero gracias por tu misericordia. Ahora me queda no pecar. Y ahí se termina la historia. No, hombre, que ahora somos el público. Porque si a nosotros nos hicieron misericordia, nosotros no podemos hacer misericordia. Porque en el Padre nuestro, que el Señor Jesucristo dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, por la piedrona. Que se ve, aquí yo le voy a dar. ¿Sabes por qué no creces? ¿Sabes por qué no se activa el diseño en tu vida? Porque aún tienes piedras y no te dejan agarrar lo que el Padre te quiere dar. Soltar las piedras y vas a tener las manos vacías para que el Señor te dé el diseño que te quiere dar. Entonces este punto me lleva a pensar a mí que en las coordenadas correctas yo voy a aprender a perdonar, pero también voy a recibir misericordia. Cuando yo perdono, yo recibo misericordia. Porque Jesús fue claro: así como perdono a mis enemigos, perdóname. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santo Dios. Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Con esto quiero cerrar y salirme de este tema. Y al momento de decirte que dejes las piedras, que hagas misericordia, no te estoy diciendo que acuchuches el pecado. Porque también nosotros somos extremistas, ¿va? Entonces ya no me voy a meter, ya no voy a hacer nada. Extremista, te vas a la izquierda, te vas completamente a la derecha. No. No estoy diciendo que acuchuches el pecado. Te estoy diciendo que tenés misericordia, que perdones porque te afecta algo aquí. Pero dice la Biblia que a los que somos padres que debemos de corregir a nuestros hijos.
Y no vas a tergiversar el mensaje y decir, es que ya no tengo que tener la piedra porque no le tengo que decir nada a mi hijo. Por supuesto que lo tenés que estorbar. Si no, mira a Elí. Él no estorbó a sus hijos y se les quitó el sacerdocio a ellos y se lo dieron a Samuelito. Sigamos. En las coordenadas correctas, inciso C, tendrás que dar pasos de fe para alcanzar milagros, sanidad. Lucas 8, 43, 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: hay alguien que me ha tocado, porque he conocido que ha salido de poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él mismo dijo, dice el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, en paz. Aquí la historia bíblica nos narra que Jesús iba con un grupo de personas grandes. Era a tal punto que Pedro le dice: por supuesto que te están tocando porque vamos apretados, como que nos llevan así en hombros, ¿va? Y dice que una mujer que tenía mucha necesidad tocó el borde del manto. Y para tocar el borde del manto tuvo que hacer un gran esfuerzo. Pero llegó al lugar en el tiempo correcto, a la coordenada espiritual donde iba a recibir su sanidad. Pero ¿cómo tenemos que llegar entonces a las coordenadas espirituales? Con fe. Porque si no llegas con fe, Moisés viene, mira el fuego de la zarza, ni cuenta se da que no se consumía, solo lo miró y siguió. Pero dice que le llamó la atención porque se le quedó viendo, ¿cuántas zarzas no haber visto él agarrar fuego? Muchas, es el desierto, hombre. Hay calorón. ¿Por qué comienzan los incendios forestales? Por el calor. Y algunas personas que hacen más su juguito, pero también agarra fuego en la vegetación seca. Entonces dice que la zarza seguramente en su vida vio algunas quemarse, si estaba en el desierto. Pero esta le llamó la atención porque se dio cuenta que esa no se consumía. Yo no sé si pasó por ahí, estaba echando fuego y siguió haciendo las cosas, al ratito la vio todavía se echando, esa que no se apaga, ¿qué le pasa? Nosotros tenemos que llegar a la posición correcta por medio de la fe. Si no hay fe, no vas a agradar a Dios. Entonces aquí te digo, ¿qué pasó entonces con Jacob? No llevaba fe. Simplemente le revelaron el reino. Pero como no había fe, tenía que ser a la siguiente vuelta, cuando ya sabía que era eso, cuando se peleó con el ángel para que le cambiara la naturaleza. Es tremendo todo esto, hermano. Entonces dice ella que se arrastró, y ustedes saben la historia bíblica. Yo no voy a hacer mucho sobre esto porque quiero terminar pronto. Solo lo que quiero rescatar es que cuando llegas a la posición correcta, a la coordenada espiritual correcta, al lugar, al tiempo indicado, vas a tener que necesitar fe. Porque esta mujer, por medio de la fe, aquí dice el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En las coordenadas se producen frutos, en las coordenadas se producen lo que necesitamos en nuestra vida por medio de la fe. Esto no es magia, necesitamos fe. Jesús va a mudar nuestra historia a una dimensión del propósito específico. Y termino, Mateo 6, 25 al 26, Reina Valera actualizada. En las coordenadas correctas te darán provisión. Y ese es el inciso D.
Mateo 6, 25, 26. Por tanto os digo, y esa palabra es para ustedes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y eso te pregunto a ti. ¿Tú no tienes más valor que lo que te acabo de mencionar? Por supuesto que sí. Mayormente que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Entonces saltémonos al versículo 31, 32 y se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ya no se preocupen por lo que van a comer, dice el Señor, y eso te lo estoy diciendo. Ya no te preocupes por lo que vas a comer, o lo que vas a beber, o por la ropa que se van a poner. Versículo 32. Solo los que conocen a Dios, solo los que no conocen a Dios, se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios, que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Ahora vengo y te digo, ¿de qué tienes necesidad hoy? ¿De qué tienes necesidad? Tienes un Padre en el cielo que sabe qué es lo que necesitas. Entonces cierro diciendo en el versículo 33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando te ubicas en el reino, cuando la coordenada tuya está en el reino, todo te es añadido. Mientras no estés en la coordenada del reino, todo te va a faltar. Pero cuando tú estás en las coordenadas del reino de Dios y su justicia, ten por seguro que mi Padre no te va a abandonar y nunca se va a escasear de tu mesa la harina ni el aceite, así como la viuda de Sarepta, aleluya. Entonces, si estás en la posición correcta, tener por seguro que el Padre va a tocar cualquier puerta y va a abrir cualquier puerta para que te bendiga. Elías, ¿qué le enviaron? Cuervos. ¿Y qué le llevaban? Carne. O sea, que hay tu manía te llevan, ¿no? Que era carne. Ay, pues era comida, calidad. O sea que el Padre cuando envía a los cuervos los envía calidad. Sí, amén, así es. Entonces, tengamos fe. Porque te acabo de decir en el punto anterior, puedes estar en el reino, pero si no tienes fe, ¿qué va a pasar? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro estaba en el reino. Pedro estaba a la par de Jesús. Pero le faltó la fe. Y si más se ahoga. Que no te falte la fe, porque vas a comenzar a tragar agua. Entonces mejor comienza a caminar con fe para evitar el atragantarte de agua. Porque Pedro, cuando lo pusieron a caminar sobre las aguas, caminó, pero comenzó a ver a su alrededor y se fue feo. ¿Qué hemos visto hoy? Que en las coordenadas del reino, que en las coordenadas espirituales nos revelan nuestro diseño, pero al revelar nuestro diseño, esto no es así. Te vas a ir a las naciones y vas a ir a predicar y vas a ser un gran salmista, vas a ser etcétera, etcétera, etcétera. No, está bien, vas a hacer todo eso porque te van a revelar tu diseño, pero antes te llaman a santidad, antes te quitan lo malo, antes te enseñan a caminar bien, sin el polvo de Egipto. Luego, el otro punto que vimos ahí, que en las coordenadas del reino vamos a aprender a perdonar y vamos a recibir misericordia. Nosotros queremos recibir misericordia. ¿Cuántos quieren recibir misericordia? Ay, pero entonces también perdona.
Ese es el otro punto. El tercer punto, por supuesto, en el reino tenemos acceso a la salud, a la sanidad, pero todo en el reino tiene que ver con fe. Puedes estar en la coordenada correcta, pero si no tienes fe, de nada sirve. Y por último, si estás en el reino, nada te va a faltar, porque Él va a añadir a tu vida todo lo que necesites.